Saludos, vamos ahora con el segundo video del tema uno. Creo que es un poco largo, lo voy a fraccionar entonces en dos videos que serán el número 2, que es este, y el número 3. Bueno, vamos a compartir pantalla, a ver cuál punto es el que vamos a ver primero. Ok, allí tienen en pantalla los apuntes de este video, ¿verdad? Este es el alcance de este video, es el tema uno, la lección número 2, la parte, los contenidos que están en las páginas 1 a 5. Un apretado resumen aquí, ¿verdad? Una distribución uniforme, que ya la hemos estudiado, probabilidades, y al comienzo de este curso decimos que una variable aleatoria X tiene una distribución uniforme en el intervalo AB si su función de su densidad tiene la forma 1 entre B menos A. El intervalo o dominio no importa porque la variable continua pudiera ser con los extremos del intervalo abierto o cerrado a la derecha o cerrado a la izquierda. Eso lo denotamos en esta forma. Decimos que X, este símbolo aquí, significa que X es una variable con una distribución uniforme en A y B. Aquí tienen un dibujito, ¿verdad? Esta es la distribución uniforme en el intervalo 0,2. Una distribución simétrica respecto a la media. Bueno, si yo trazo un eje vertical por x igual 1, la distribución queda dividida en dos regiones de área igual a 0,50. En el caso de que los extremos del recorrido sean 0 y 1, la función de densidad valdrá 1 para x entre 0 y 1, y a la distribución uniforme en 0, 1 se le llama distribución uniforme estándar. ¿Ok? Y un detallito que corregir, que faltan unas comillas, ¿verdad? Yo lo, yo lo corrijo. ¿Cómo es la función de distribución acumulada? Aquí la tienen. X menos A entre B menos A. Entonces, la probabilidad de que una variable uniforme tome valores en un intervalo x1 a x2 queda igual a x2 menos x1 entre B menos A. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de cualquier intervalo en una distribución uniforme es la longitud del intervalo entre B menos A. Pero en consecuencia, todos los intervalos que sean de igual longitud tendrán la misma probabilidad. Por eso es que se llama distribución uniforme. La media es A más B sobre 2, que es igual a la mediana. Aquí está. X de 0,50 es A más B sobre 2. La varianza es B menos A al cuadrado sobre 12. Déjenme chequear algo aquí un momento. Un segundito, rapidito. Déjenme dejar de compartir un segundo. Voy a compartir el material en... Déjenme ver aquí una cosa. Un segundo. Ok.
Ya regresé. Segundito, que se me perdió aquí algo. Ok. Ok, lo voy a compartir en el archivo que tengo Word, porque allí puedo corregir cualquier cosa sobre la marcha para después se me olvida. Ya habíamos quedado aquí en, aprovecho para corregir, ¿verdad? Ok, habíamos quedado aquí. Las propiedades básicas de una distribución uniforme, la media es A más B sobre 2, el punto medio del recorrido, y ese a su vez es la mediana. La varianza es B menos A al cuadrado entre 12 y la desviación estándar B menos A al cuadrado entre 12 es la raíz cuadrada. El coeficiente de simetría gamma 3 vale 0, es decir, que es una distribución simétrica, mientras que el coeficiente de kurtosis o de apuntamiento es 1,8. Eso significa que es una distribución platicúrtica, es más aplastada que una distribución normal y con colas más largas. Por ejemplo, si una distribución, tenemos una distribución X es una variable uniforme entre -3 y 3. La media es 0, la varianza será 3, ¿verdad? 3 menos -3 es 6 al cuadrado, 36 entre 12 3. Y la desviación estándar es raíz de 3. El coeficiente de simetría 0, el de kurtosis 1,8. Como la distribución es simétrica, la probabilidad de que la variable tome un valor mayor o igual que su media es 0,50. Pero vamos a calcular ahora la probabilidad de que una variable uniforme entre -3 y 3 tome un valor que su media más 1,6445 veces la desviación estándar. He podido poner cualquier coeficiente. Entonces esa es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2,848358. Ya hemos dicho que cómo se calculan las probabilidades uniformes. La longitud del intervalo mayor o igual que 2,84 es de 2,84 hasta 3. Entonces, la longitud de ese intervalo es 3 menos 2,84 y la longitud del recorrido de -3 a +3 hay 6. Entonces, 2,69% es el área a la derecha de 2,84. Pero si yo considero una distribución normal con la misma media, 0, y la misma varianza, y por lo tanto la misma desviación estándar, fíjense lo que pasa. El coeficiente de simetría de la normal es 0 y y el coeficiente de apuntamiento o kurtosis es 3. Aquí falta un detallito, ¿verdad? Por eso es que es bueno 0. El exceso de kurtosis es 0. Entonces, yo quiero ver qué valor de la normal me produce el misma área de cola derecha que una uniforme. Entonces, yo quiero determinar un valor y chiquita tal que la probabilidad de que la variable tome un valor por encima de ese valor es 26924. 0,026924. Estandarizo a la variable y, le resto su media y la divido por la desviación estándar. Entonces, ¿qué me queda? Esto de que estoy marcando aquí es una normal estándar. Probabilidad de que Z sea mayor o igual que Y entre esto. Aquí falta, no mal que lo hice así, porque hay bastantes errorcitos de transcripción.
Entonces, este valor que está dentro del primer paréntesis, y entre esto, si el área por encima de ese punto es 0.02, por encima de ese punto es 0.973076. Por eso es que ese valor es el valor Z chiquita de una normal estándar con un área acumulada de 0.973076. Por encima de ese valor está 0.0269 y por encima está 0.9730. Ese valor se busca en la tabla de la distribución normal y es 1.928050. Y de ahí despejamos Y y me da 0.3395. Vamos a hilar todo lo que estamos diciendo. En una uniforme entre -3 y 3, a la derecha de 2,84 está el 2,7% de la distribución. Mientras que en una normal con la misma media y la desviación estándar, el valor de la variable para el cual el área es 2,7% es 0.3395. ¿Qué se concluye de ahí? Ahí tienen la uniforme. Aquí les puse. Por encima de 2,83, 84, 58, el área de este rectangulito verdoso que está allí es 2,7%. Mientras que en la normal, bajo la curva normal, hay un área de 2,7% a la derecha de 3,3395. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso? Que la misma área que hay en el uniforme de 2,83 a la derecha es la misma que hay en una normal de 3,33 a la derecha. ¿Qué significa eso? Que las áreas son más largas, porque 2,83 es menor que 3. La cola de área derecha con un área de 0.0269 empieza en 2,83 y en cambio en la normal esa cola empieza en 3,33. Es decir, que en un intervalo de mayor longitud en la uniforme hay la misma área que en un intervalo más corto en la normal. Claro, la escala del dibujo no lo aclara, pero 3 es mayor que 2. Entonces, la cola de área derecha con área de 2,7 empieza en la uniforme aquí y en la normal aquí. Es decir, que esa es una cola más larga. Si lo quieren ver de otra forma, esa cola de la distribución uniforme es más aplastada que la de la norma. El efecto de la kurtosis es ese, la forma y longitud de las colas. Ahora vamos a una parte que vamos a utilizarla con frecuencia en todos los demás temas. Esto ya lo estudiamos en el material de la lección número 2 y en el curso de probabilidades. Tenemos, si X es una variable continua con función de densidad F y función de distribución acumulada F grande, que asumiremos que tiene forma explícita. ¿Qué significa eso? Que la puedo invertir. Yo puedo pensar que esa función F grande, a cada valor X chiquita de la variable X le asigna un número real. Y chiquita igual a F de X chiquita, que es la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Y esa es la definición de variable aleatoria. Entonces yo puedo decir que Y mayúscula, una variable definida como F de X grande, donde F es la forma que tiene la función de distribución acumulada, esa función va a tomar valores entre 0 y 1, porque una probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Si yo llamo G grande a la función de distribución acumulada de Y, vemos que eso será la probabilidad de que Y sea menor o igual que Y, invierto y es igual a la probabilidad de que X sea, o sea, es la probabilidad de que F de X grande sea menor o igual que Y, invierto
Y f de f a la menos 1 de y, ¿quién es? Y. ¿Ok? Propiedades de la inversa de una función. Si y es f de x, f a la menos 1 de y es y. ¿Ok? Recuerden. F de f a la menos 1 de cualquier valor es el valor. Si yo derivo respecto a y, otro errorcito aquí, menos mal que se me ocurrió esto. 1 entre 0 y 1 y 0 en otros casos. Entonces esa transformación que llamamos la transformación integral o transformada integral de x, y igual f grande de x, sigue una distribución uniforme en 0, 1, una distribución uniforme estándar. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que si yo realizo un experimento aleatorio y obtengo un valor x chiquita de una variable aleatoria x, ese valor está asociado con un valor y chiquita de una variable uniforme estándar. ¿Y quién va a ser ese valor y? F grande de x chiquita. Pero vamos a verlo al contrario. Si yo tengo una observación de una variable y que es uniforme estándar, ¿cómo me regreso a un valor x de la variable original? Bueno, como x igual f a la menos 1 de y. Lo vuelvo a poner aquí, ¿verdad? Si y igual a f de x chiquita, x será f a la menos 1 de y. Entonces, si yo tengo una observación de una distribución uniforme estándar, yo me puedo regresar invirtiendo la función de distribución acumulada de la uniforme y obtener un valor x chiquita de otra variable x que tenga función de distribución f grande. Lo importante viene ahora. Un generador de números aleatorios uniforme estándar es un algoritmo de cómputo que permite obtener valores que concuerdan no vamos a hacer un experimento físico. El algoritmo de cómputo es análogo a un experimento físico. Entonces, esos generadores de números aleatorios son algoritmos que generan números que concuerdan razonablemente bien, aproximan bien observaciones reales que provengan de una distribución uniforme estándar. Esos números se llaman pseudoaleatorios o números aleatorios artificiales. Artificiales porque lo estoy generando con un computador. ¿Okay? La casi totalidad de los programas de software estadístico tienen esa funcionalidad, tienen un generador incorporado. Aquí hay algo que no es verdad. Voy a quitar este pedacito de aquí. Vamos a usar un ejemplito muy sencillo. Voy a acomodar esto aquí. Tengo que ganar una línea más adelante. Okay. Creo que así la gano. Ok, nosotros vamos a usar el software en línea que ya estamos empezando a conocer, que se llama Statistics Online. Voy a dejar de compartir un segundo para entrar a Statistics. Ok, ya podemos regresar a la reunión. Ok, sigo con los apuntes del video. Tenemos que entrar al link al link statdisk.com. En los documentos en Word, ¿verdad? Ustedes hacen doble clic y entran a ese link.
marco y le digo que vaya, abra ese hipervínculo. Ayer lo abrimos en el otro video, no sé qué es lo que pasa aquí. Bueno, no importa, vamos a compartir en pantalla y vamos. Ok. Ayer yo abrí todos esos vínculos fácilmente y hoy no me quieren abrir. Voy a hacer un truquito aquí. Bueno, no quiere abrir. Abrimos desde Internet. Ok. Ahí estoy en StatDisk. En el texto de los apuntes están las capturas de pantalla. Yo aquí lo voy a hacer poquito a poco para que ustedes copien. Yo le doy, en el menú superior le doy a Data, Uniform Generator, ¿verdad? Y le digo que me genere una muestra de tamaño, de acuerdo al material, es una muestra de tamaño 500, la que voy a generar. Ok. Ok. Estoy en StatDisk. Entonces, ¿qué hacen ustedes? 500 es el tamaño de la muestra. Donde dice sample size ponen 500. Como quiero un uniforme en 0,1, el límite inferior es 0 y el superior 1. Le digo que me la haga con 4 lugares. Bueno, con 4 lugares decimales. Tengo que arreglar aquí. Ok. Se descuadró por completo, ¿verdad? No sé por qué. Ok. Entonces, en los campos que le aparecen, aquí está la captura de pantalla, ponen 500, el tamaño de muestra, 0 el mínimo, 1 el máximo, porque es una uniforme en 0,1, 4 lugares decimales, y le digo que me guarde los datos. Voy a repetirlo porque se puso en pausa. Ok. Entonces, ustedes le dan a Data, luego Uniform Generator, generador uniforme. Entonces, en Sample Size, en el formulario que le sale en la barra lateral derecha, izquierda, ¿verdad? Debe decir, es en la barra lateral izquierda. Ok, los campos que van a llenar son 500, el tamaño de la muestra, 0,1, 4 decimales, y luego le van a dar al botón Generate. Ok, ahí creo que no lo están viendo. Voy a repetir.
Ok. Repito todo para que no nos enredemos. Van a Stat This en el menú superior Data, en el menú desplegable que sale, Uniform Generator, en la barra lateral izquierda ponen tamaño de muestra 500, sample size 500, minimum 0, maximum 1, porque es un uniforme 01 con 4 decimales, y la columna donde vamos a poner, a guardar esos valores en la columna 1. Ahí se descuadró por completo, pero no importa. Ahí está. Todo está bien. Lo que pasa es que aquí le tienen que dar. Podemos eliminar la palabra. A ver cómo lo arreglo rapidito aquí, que no se nos alargue el video. Okay. Bueno, yo arreglo el documento. Y ahora le damos al botón Generate, ¿verdad? Y les van a aparecer en el editor de datos, que es la ventana que está del lado derecho, los 500 valores de esa distribución uniforme. Esos datos, ¿verdad? Voy a regresar a... Okay. Esos datos lo voy a hacer desde internet para que ustedes lo vean más fácil. Okay. Esos datos yo los puedo guardar en una hoja de Excel. Yo lo guardé en una carpeta, que ustedes la pueden llamar igual datos estáticos como número 01. Voy a hacerlo desde internet para que vean. Okay. Si yo le doy a Generate, no me va a dar, le tengo que decir en qué columna lo voy a guardar, en la columna 1. ¿Dónde llegué yo desde aquí? Desde Data, Generador único. Repito, entré en Data, Uniform Generator, llené el formulario 501, 4 y digo que me ponga los datos en la columna 1. Si yo le doy a Generate, aquí tienen. En la columna 1 hay 500 observaciones, 500 números aleatorios artificiales de una distribución uniforme estándar. Ya, son 500. Si ustedes le dicen a Download Data, yo le doy a Download Data, ustedes pueden descargar ese archivo, esa columna número 1, como una hoja de Excel. Yo la guardé, la primerita que hice, en un archivo que se llama números 01, en una carpeta que llamé datos StatDisk. Ustedes lo pueden hacer igual. Entonces, vuelvo a los apuntes de la clase y vamos a hacer otro ejercicio. Con los 500 valores de la columna 1, yo voy a explicarles cómo puedo generar números aleatorios artificiales o pseudo aleatorios de otra distribución. Si, por ejemplo, X es una variable con una distribución exponencial con parámetro lambda igual 0,05, ustedes tienen en sus apuntes que la función de distribución acumulada es 1 menos e a la menos lambda x, 1 menos e a la menos 0,05.
Si yo invierto esa función y despejo x, x me da menos 1 entre 0,05 por el logaritmo neperiano de 1 menos f grande de x. Y eso es 1 entre 0,05 es 20, menos 20 por logaritmo neperiano de 1 menos y. No se extrañen de que aquí parezca este signo menos, porque 1 menos y es una si y es un número uniforme, 0,1 está entre 0 y 1, y 1 menos y también está entre 0 y 1. Y el logaritmo neperiano de un número entre 0 y 1 es negativo. Por el menos 20, los valores x pequeñas que arroja esa fórmula son positivos, porque una distribución exponencial es positiva. Como ya hemos dicho que los valores y chiquitas son pseudo aleatorios con una distribución uniforme 0,1, los valores x pequeñas resultantes, vamos a chequear, eso está bien despejado, sí, son uniformes 0,1. Pero fíjense, aquí yo puedo poner f de x chiquita y el logaritmo de 1 menos y tiene una distribución uniforme, y tiene una uniforme en 0,1 y 1 menos y también, ustedes lo pueden demostrar, tiene una distribución uniforme en 0 y 1. Cuando y vale 0, 1 menos y vale 1. Cuando y vale 1, 1 menos y vale 0. Si una variable aleatoria y es uniforme en 0,1, la variable 1 menos y también es uniforme en 0,1. Por eso que aquí pareciera extraño que x no es una función directa de y, sino de 1 menos y. Bueno, entonces los valores x pequeñas que me arroja esta transformación serán números artificiales de una distribución exponencial con parámetro lambda igual 0,05. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo desde Internet. Ok, en la columna 1 están los números aleatorios uniformes 0. Entonces me voy, esto está en una captura de pantalla, me voy a data, repito, data, sample transformations, y me aparece este formulario aquí. Yo voy a hacer no una transformación básica, es sumar, restar. Voy a transformar la columna 1. Entonces fíjense lo que voy a poner aquí. Aquí voy a poner que la columna 1 la voy a transformar a través de esto que estoy escribiendo en pantalla. Menos 20 multiplicado. Aquí tienen que tener cuidado que los teclados en inglés son los que ponen el símbolo asterisco, que es Shift 8, por logaritmo neperiano de, y puse el teclado en inglés, hay que regresarlo a español. Español España Internacional, logaritmo neperiano de 1, no y, col 1 se escribe. La columna 1 se abrevia así como lo están viendo en pantalla. Ok. Y le voy a decir que me guarde los datos en la columna 2 de la hoja de datos que está aquí al lado. Le doy ahora al botón Advanced Transforms. Hay algo aquí que me está chillando. Menos 20 por 1 menos... Vamos a averiguar. A veces se presentan unos cangrejos. La columna 2, eso está bien. Aquí debe haber un errorcito en la... No, eso está bien. Advanced Transforms. Y está chillando y no sé por qué es. Vamos a descudriñar esto.
Menos 20, logaritmo neperiano de 1 menos columna 1. Eso está bien. ¿Dónde será el error? Escribí algo malo aquí. No creo. Menos 20 por la fórmula, yo la tengo aquí. Ya sé cuál es el error. Acuérdense que en inglés no existe la función ln. Log es la función logaritmo neperiano. Si yo quiero escribir logaritmo en base 10, tengo que poner logaritmo subíndice 10. Y log es logaritmo en base logaritmo neperiano. Ese es el error, sí. O sea que tienen que acordarse de los nombres en inglés de la función. Advanced Transforms, y ahí está. En la columna 2, que el programa le pone el nombre Transformed, hay 500 números aleatorios artificiales provenientes de una distribución exponencial. Ustedes con la rueda del cursor van a ver, bajan y bajan y bajan y bajan, van a ver que ahí hay 500 datos. Alguien pudiera preguntar, bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, para algo muy importante. Imagínense que yo tengo una función, tengo una variable x exponencial y tengo una función complicadísima de x. Por ejemplo, raíz cuadrada de x más 3x más una constante, o sea, una función que representa alguna propiedad transformada de la variable x. Pudiera ser un costo, un tiempo, algo. Entonces, yo podría volver a transformar estos datos, hacer un gráfico de histograma de frecuencias relativas o con un método que lo vamos a ver, que se llama remuestreo, puedo construir una distribución de probabilidad empírica para una variable que sea función de otra. Por lo pronto, si fuese verdad que estos números aleatorios artificiales de la columna 1, que son uniformes estándar, me generan unos buenos valores artificiales pseudoaleatorios de una distribución exponencial con parámetro lambda igual 0,05, debe haber alguna forma de chequear la bondad de eso. Esto también tiene utilidad cuando ustedes estudien teoría de colas, ¿verdad? Pueden tener que estudiar la distribución de una variable x entre x más y, donde x y y son exponenciales. Entonces, una forma empírica de atacar ese problema, un cociente de variables exponenciales, puede ser simulando esa distribución a través de este procedimiento, generar números aleatorios, un gran número de muestras artificiales y construir una distribución de frecuencias empíricas y ver dos alternativas. ¿Se parece a alguna distribución conocida? ¿O puedo trabajar con los percentiles muestrales? Es decir, puedo construir cuáles son el punto donde está el 5, el 10, el 15, el 20, el 50% acumulado de la distribución. Como un pequeño ejercicio, ¿verdad? Hay dos vías para construir de estos números aleatorios exponenciales. Si ellos son razonablemente buenos, de paso, el generador de StatDix es rudimentario. Pero vamos a ver el del programa Minitab o del SPSS si son generadores de lujo. Si yo marco esa columna, yo aquí en el menú que dice Data Tools, le puedo decir, vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo como es primero. Si le doy a Data y a Histograma,
Ok. Me sale un menú, lo voy a llenar. En la primera casilla voy a poner que quiero estudiar la columna 2, que se llama transformar. Voy a dejar que el programa automáticamente escoja cuántos intervalos y de qué ancho va a utilizar para el histograma. Pero sí le voy a poner aquí que me utilice frecuencias relativas, que ellas estiman probabilidad. Y luego le doy a plot. Y allí lo ven. ¿Cómo es una curva teórica exponencial? Búsquenlo en sus apuntes. En este mismo lección número 2 hay una curva exponencial. Salvo este primer intervalo, que debería ser tan grande como este. Miren, no es irracional asumir que una curva como esta tiene una distribución exponencial como forma límite del histograma de frecuencia. Esas discrepancias entre un histograma y una función de densidad teórica se deben a la aleatoriedad, a la variabilidad aleatoria que acompaña el muestreo. Si yo vuelvo a hacer otra vez este procedimiento, no tiene por qué darme lo mismo, y mientras más grande sea el número de observaciones, más se va a disipar la discrepancia entre el histograma y la distribución teórica. Pero en principio, ¿verdad? Vamos a verlo aquí para que ustedes... Voy a dejar de compartir un segundo. Voy a buscar la lección número 2 y la voy a poner en pantalla. Vamos a poner el zoom más grande. Vamos a ponerle 125. Aceptar, aquí está. En la lección número 2 del curso tienen la distribución exponencial. En la página 6, aquí tienen. Fíjense cómo la exponencial es lo que se llama una curva que decae. Por eso que se le llama a veces el decaimiento exponencial. Aquí tienen otra. La curva exponencial tiene un pico en las vecindades del origen y decae asintóticamente a cero a medida que X es más grande. Entonces, si yo regreso, perdón, no estoy compartiendo eso. Allí tienen en pantalla, ¿verdad? Esto es en la lección número 2, una distribución exponencial con lambda igual a 0,02. ¿Cómo es esa curva teórica? Un decaimiento, ¿verdad? Que empieza, la curva tiene un pico en las vecindades de cero y luego decae exponencialmente. Allí lo tienen. Entonces, me regreso a estas disk. Aquí tienen. Ese histograma, la discrepancia que tiene con una distribución exponencial teórica es en el primer intervalo. Pero eso es producto de dos cosas, de que los generadores no son perfectos y que las muestras aleatorias tienen variabilidad, no tienen por qué parecerse exactamente a la distribución de la cual supuestamente viene. Hay métodos analíticos para decidir si una muestra como la que estamos utilizando satisface o no satisface razonablemente la hipótesis de que viene una distribución, que provienen los datos de una distribución exponencial. Yo lo puedo volver a hacer, ¿verdad? Me voy a regresar, voy a poner un tamaño de muestra menor, le doy a data, mayor. Se combinan dos cosas, la variabilidad aleatoria en el muestreo y que los generadores, generalmente los que no son muy potentes como el de StatDisk, tienden a
producir estas discrepancias. Entonces, voy a borrar lo que está en pantalla. Le voy a decir que en vez de 500 uniformes, 500 números uniformes, me genere 1000 entre 0 y 1 con 4 decimales y que me los guarde en la columna 1. Ahí están. Ahora la columna 1 tiene 1000 números aleatorios artificiales uniformes. Le doy a Data, Sample Transformations, me voy a Transformación Avanzada y voy a poner. La transformación que voy a usar es menos 20 logaritmo neperiano de 1 menos el valor que esté en la columna 1. Y le digo que me lo guarde en la columna 2. Ya, algo pasó aquí. ¿Dónde tenemos el error? Se pone fastidioso este. Pero, el mismito error de antes. No es logaritmo neperiano. No tiene que poner log. Ok. Advance. Y ahí están. Ahora hay 500. En la segunda columna hay 500 números artificiales. Exponenciales. Pero son artificiales. Vienen de un algoritmo que genera valores artificiales, no valores obtenidos de la realidad, de un experimento físico. Entonces, si yo le digo que haga un histograma con esa columna, con la columna 2, que es Transformed, que use frecuencias relativas, le digo que dibuje plot. Vean, mejoró. La mayoría de esta barra de aquí debería ser tan alta como es. Es posible que eso yo lo pueda acomodar jugando aquí. Si yo le digo que el número de intervalos y el ancho de los intervalos lo voy a manejar yo le voy a decir que empiece class start va a ser el límite inferior del primer intervalo y que me haga intervalos de longitud 5. Vamos a ver cómo sale. Le vuelvo a dar a plot. Allí está, lo corrijo. El error era que por defecto StatDisk pone como límite inferior del primer intervalo de clase a un valor, la exponencial va de 0 en adelante. El programa, por defecto, eso no es ningún error que tiene el programa, simplemente lo hace así para ver una visualización más bonita, más estética, pero no necesariamente la más deseable. Y aquí tienen, esto sí concuerda razonablemente con una distribución exponencial. ¿Ok? Bueno, entonces esa era la idea. Con números aleatorios artificiales, nosotros podemos generar números aleatorios de otra distribución para un determinado punto. Sí tienen utilidad, no es nada más un juego ni material didáctico. Sí tienen utilidad. Por ejemplo, uno pudiera tener, supóngase que ustedes tienen un problema y hay una variable de interés que es x por y x es exponencial y y es exponencial. Es matemáticamente complicado obtener la distribución de una nueva variable z igual a x por y yo la puedo obtener empíricamente. Genero muestras exponenciales de x y de y, las transformo con z igual a x por y ese procedimiento lo repito un gran número de veces. Y eso, después lo vamos a estudiar, me va a generar una distribución empírica de probabilidades para la variable z igual a x por y. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Les voy a mandar el material. Ojalá que no haya salido tan largo. Creo que no. Creo que salió sí, como que salió largo. Creo que salió como de 40 minutos. Pero no importa.
Entonces el martes temprano tienen otro video, el jueves otro, y el sábado vamos a tener una tanda de consulta, vamos a organizarla de tal forma que salga bien. En la semana también les voy a mandar un par de tareas.